Profesor, estamos viendo la telaraña de corrupción en este caso y hemos tratado de ver algunos casos y le hemos preguntado a usted, a la parte docente, por ejemplo, el caso de Franklin Vergara, exministro de Salud. Aquí está también por el supuesto aumento irregular de su patrimonio. Se pidió a la Contraloría informes sobre bienes patrimoniales. Regresamos a la figura del enriquecimiento injustificado, entendiendo un caso de enriquecimiento injustificado. Y aquí viene esto, creo que no lo hemos mencionado en casos anteriores, el informe de bienes que hace la Contraloría. En un caso, no estamos hablando del de Franklin Vergara, de enriquecimiento injustificado de un funcionario, ¿qué tan importante es ese documento de la Contraloría? Tan importante es que desde el momento en que se hace una declaración jurada, no olvidemos que es una declaración jurada de bienes, ahí se supone tiene que aparecer todos los bienes que son de propiedad de quien está haciendo la declaración. Si hay una denuncia por enriquecimiento injustificado, yo parto de allí. Usted declaró que tenía 5 vehículos y aquí resulta que usted tiene 30 vehículos. Justifíqueme eso, si no lo ha podido justificar. Aquí salió que usted tenía un apartamento, ahora resulta que usted tiene 30 casas. Justifíqueme de dónde viene eso. O sea, tiene que justificar el origen lícito del dinero por medio del cual adquirió todas esas propiedades. Y si lo acredita que es producto de su sueldo, bueno, entonces no hay elementos suficientes para seguir a la otra fase, que es enviar el informe al Ministerio Público para que haga la investigación respectiva. Quiero ver otro caso más en esta telaraña de corrupción de exministros, que es el que hemos estado mencionando el día de hoy. Otro caso que se ha mencionado, Javier Díaz, exministro de Salud, él fue solamente mencionado en el caso PAN, él no ha sido citado. Quiero que me explique, profesor, algo que le llaman carga inversa de la prueba. Es decir, si ahí me dicen, tienes 10 millones que no tenías, yo soy quien tengo que demostrar de dónde saqué los 10 millones y no es al revés, me tienen que demostrar que yo me los cogí de otro lado. En el delito de enriquecimiento justificado, precisamente eso, se da lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Inversión de la carga. Exactamente. Okay. Pruébame, el funcionario, pruébame que el dinero, los bienes que tú posees son de origen lícito. Tienes que acreditarlo, porque precisamente por eso se habla de enriquecimiento injustificado. En la medida en que no se justifica, entonces trae como resultado que se abra o se continúe con una investigación de carácter penal. Quiero seguir con esta telaraña de corrupción de exministros, en este caso de la pasada administración, son los que hemos estado mencionando. Frank de Lima, exministro del MEF, también él ha sido mencionado en el traslado de partidas para el PAN. Aquí ya sería de los ministerios que pasaron el dinero hacia la otra institución. El tema de la declaración jurada, profesor, nuevamente, ¿alguien verifica eso al principio? Es decir, ahí me nombran hoy, yo tengo una cantidad de días para hacer una declaración jurada de bienes y yo digo que yo tengo 10 millones de dólares. ¿Alguien verifica que mi patrimonio real es de 10 millones de dólares? Bueno, y cuando me voy, tengo 9, perdí plata. Y resulta que es que... Pero lo que hay que ver es esto, profesor, sí. Es que, lo que hay que tener presente es que precisamente no perdamos de vista que desde el momento en que se habla de la declaración jurada de bienes, ya eso me está comprometiendo a mí. ¿Sí? No se trata de que, bueno, voy a decir cualquier cosa porque igual me da lo mismo, no. Es que eso se hace ante un notario y precisamente desde el momento en que yo incorporo o hago incorporar en esa declaración hechos que son falsos, se convierte en un acto delictivo por el cual me pueden investigar. Vamos con más de esta telaraña que hemos estado mencionando y hemos tratado de explicar para que ustedes tengan una perspectiva del asunto. En el caso del exministro del MIDES, Guillermo Ferrufino, él fue mencionado en el caso del PAN por el alquiler de horas de vuelo, aumento irregular del patrimonio también. Se espera un informe de la Contraloría. El informe tiene que ser de la Contraloría. Yo recuerdo cuando empezó el gobierno se habló de unas auditorías privadas. ¿La auditoría privada tendría una fuerza probatoria en un tribunal? Bueno, en principio el Código Penal no excluye ningún tipo de pruebas, salvo que sean pruebas que violen derechos humanos, ¿sí? De hecho, en diversos tipos de investigaciones se utilizan los que son los peritos de las partes, y los peritos de las partes son particulares, y de forma tal que ese elemento probatorio se le tendrá que reconocer la eficacia de acuerdo a lo que guarde relación con los hechos que se están investigando. Tengo más casos en esta oportunidad, quiero compartir con ustedes. La participación, se ha mencionado Oscar Osorio, también con el tema de traslado de partidas para el PAN. Él no ha sido citado,
él se habría mencionado, porque entiendo que casi que de todos los ministerios se trasladaron partidas al PAN para hacer los proyectos más rápido. Hay una figura que no hemos visto aquí y se la quiero preguntar también. De hecho, no estamos hablando, lo que usted me contesta es un mero docente, no tiene que ver con ninguno de los casos, pero estos temas de que en vez de hacer una licitación de $1 millón, hacían 3 de 333,000 para no llegar a una cantidad que dice la ley, habría que hacer otro procedimiento. ¿Eso también es delito? ¿Es una falta? En materia penal hay lo que se llaman los indicios, ¿no? Sí. Entonces el investigador tendrá que entrar a determinar eso que se llama indicio, que en última instancia se convierte en elementos probatorios, si logran acreditar que el hecho de que llegaban hasta el mínimo que le permitía para obviar algún tipo de las licitaciones, si se hicieron con la intención de beneficiar a alguna parte allegada a ese funcionario. Pero eso es objeto de una investigación y de análisis que obviamente le correspondería llevar a cabo al fiscal y a un conjunto de funcionarios que forman parte de estas instituciones, de manera tal que puedan poder acreditar si en verdad eso se hizo con ese propósito y puede constituir un acto delictivo, desde luego. Continuamos con más de esta telaraña que mostramos. Alberto Vallarino es el exministro del MEF. Él tiene otro caso y es que Jan Figali lo vincula con el caso de abuso de autoridad. ¿Cuál es el delito de abuso de autoridad, profesor? El delito de abuso de autoridad parte del hecho de que como funcionario público la ley me establece una serie de facultades, pero yo me extralimito en el ejercicio de esas funciones, voy más allá de lo que permite la ley con la intención de causarle perjuicio a un particular. ¿Eso también tiene prisión, el abuso de autoridad? Sí, claro que tiene pena de prisión y por eso así se está abusando del cargo en detrimento de los derechos de un tercero, de un particular. ¿Eso aplica para todos los funcionarios, entiéndase, también los del sistema judicial o un juez, todos un policía? Los funcionarios podemos incurrir en el delito de abuso de autoridad desde el momento en que en la condición de funcionarios tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos permite la ley. Quiero seguir con más de esta telaraña de corrupción de exministros, es lo que hemos mencionado el día de hoy. A Federico Suárez, exministro de Obras Públicas, a él se le menciona de sobrecostos en la ampliación de la autopista Panamá-Chorrera. ¿El sobrecosto qué es? El sobrecosto puede estar incluido dentro de los delitos contra la administración pública, en la medida en que se puede estar afectando los bienes de la institución a estar pagando más. Son precios o son pagos irracionales, para decirlo de ese contexto, pero obviamente hay que acreditar que a través de eso se utilizó o se llevó a cabo para causarle un perjuicio al Estado en beneficio de alguna persona. Ese beneficio de una persona puede ser, es decir, si el Estado pagó de más por una obra o pagó muy caro por una obra que costaba menos, y solo la empresa está involucrada, es decir, no se puede demostrar que esta empresa le dio dinero a un funcionario para que autorizara ese sobrecosto, sigue estando la figura del sobrecosto. El funcionario dio pie, a través de esa negligencia, a través de esa actuación, un perjuicio al Estado en beneficio de una persona. En este caso la empresa, aunque él no le haya tocado beneficio alguno. Puede ocurrir. Seguimos con más, esta telaraña de corrupción de exministros que hemos sacado esta noche. A Demetrio Papadimitrio, exministro de la Presidencia, supuesto aumento irregular de su patrimonio también. Se ha pedido a la Contraloría informe sobre bienes patrimoniales. La Contraloría, ¿qué es lo que ve? Usted me habló de la declaración jurada, eso es lo que se entrega al principio y lo que se entrega al final, ¿no? Pero la Contraloría, a partir de ahí, hace una serie de investigaciones de manera tal que se pueda establecer o determinar a partir de la declaración jurada si hay bienes más allá de lo que se declaró, y por eso veíamos hace poco cuando la Contraloría, una vez terminada esa fase de investigación, llama al exfuncionario para que haga sus descargos. Quiero regresar al tema del principio. Cuando uno toma posesión del cargo, nadie verifica esa declaración jurada de bienes. Uno puede decir, tengo $10 millones, resulta que no tengo nada, pero ya estoy pensando robarme $10 millones y cuando me voy, digo, no, yo dije al principio que tenía tanto. ¿No hay una verificación de esa declaración jurada, la inicial o la última? Desconozco si en la Contraloría, una vez reciben esas declaraciones, hacen esa verificación. Yo quisiera pensar que sí, porque de lo contrario, vuelvo a lo que decía hace un momento, estamos falseando. Es decir, si yo digo, tengo $10 millones, yo tengo que decir dónde yo los tengo. Okay. Y se puede investigar entonces. Hay que mandar, por eso mismo, cuando se dice inclusive en la declaración jurada de bienes, tiene que poner el número de la cuenta donde aparecen esos dineros. Recientemente, la semana pasada, entrevistamos a Bosco Vallarino
y él dijo que había recibido $6,000 del señor Alexandre Ventura Nogueira para un negocio, pero él dice que ese negocio nunca se hizo. O sea, en teoría eso no es ninguna... Según él, no hubo coima porque no se firmó ningún contrato ni nada. ¿Un funcionario puede recibir $6,000, profesor? Obviamente que no. Precisamente cuando se habla del delito, el delito de corrupción, se hace alusión a distintos tipos de situaciones. Porque de lo contrario, el solo hecho que diga, bueno, no, eso me lo regalaron y nunca ocurrió nada. Bueno, es que eso no está permitido y es lo que puede traer como resultado un posible delito de corrupción, que es lo que va a estar investigando el Ministerio Público. Ahora, recibir un regalo no está también en el Código de Ética. Creo que sí, no puede... también está prohibido. Es que me preocupa que eso caiga solamente en el tema de una falta a la ética, sí. que no tiene cárcel, a diferencia del delito de corrupción o la coima. Acordémonos que con la conducta de un funcionario público se pueden incurrir en distintos tipos de responsabilidades. ¿Sí? Ok, me quedo con eso. Gracias, procurador, por estar con nosotros. Rigoberto González Montenegro en esta oportunidad ha tratado de ayudarnos en la parte docente, entender estos casos y las penas que pudieran llevar las personas involucradas en estos casos. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.